Buenos días, mi nombre es Mark Morgan y esta es la materia, es el carácter de Dios. Es bueno verlos a todos ustedes hoy. Sabemos hoy día que Dios es un Dios bueno. Dilo conmigo, Dios es un Dios bueno. Una vez más, Dios es un Dios bueno. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y es la segunda semana de diciembre. Es nuestra primera clase en diciembre. Entonces estamos estudiando el carácter de Dios a través de los nombres de Dios y ver que Él revela a través de su nombre qué quiere decir y qué significa para nosotros y cómo nosotros podemos aplicarlos en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Cómo podemos aprender más de estos nombres para que podamos predicar este mensaje a otro cuando las personas nos dicen una cosa y la palabra de Dios dice otra cosa. Podemos decir, no ese es el Dios que yo sirvo, el Dios que yo sirvo es este, es este. Entonces, esta mañana vamos a ver un par de nombres de Dios que no hemos visto todavía. Número 1 es, el folleto número 6, es Jehová Rafa. Jehová Rafa. Los folletos ya están llegando a ustedes, entonces todos los van a tener en breve. Jehová Rafa. Rafa quiere decir sanar, curar o restaurar. Sanar, curar o restaurar. Y Dios usa su nombre propio, Yahweh o Jehová, como el primer nombre. Está añadiendo el sanador a su nombre en este caso. Es una de las cosas que vamos a ver. Y mientras lo vemos, tú vas a ver que Jehová Rafa es el término que tenemos aquí en el folleto. Dice Jehová Rafa, es un nombre que quiere decir el Señor que te sana. Vayámonos a Éxodos 15, versos 22 al 26. Éxodos 15, verso 25. En el prefacio de esto, están en el desierto, los hijos de Israel han salido de Egipto, no tienen agua, empiezan a quejarse, a murmurar. Entonces Moisés dice, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? No tenemos agua aquí, ayúdame aquí. Entonces Moisés, vamos al verso 22, vamos a leer todo el párrafo. E hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En 3 días es peligroso si tú tienes toda una comunidad. Yo estoy un poco preocupado porque yo he estado en el desierto, en El Paso, Texas, cerca de la frontera con México, y estábamos 2 semanas y tomábamos cada día mucha agua. Hubiera sido muy difícil si no tuviéramos agua en 3 días. Entonces es una situación desesperada que están viviendo aquí. Y llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso pusieron el nombre de Mara. Y Mara en el hebreo quiere decir amargo. Cuando yo lo vi, Mara quiere decir amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijeron, ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les mostró estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente, esto es lo que quiero que entiendas, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, esta mañana dice que Él es el Señor que te sana. Jehová Rafa es una combinación del nombre del Señor Rafa y Ja, que es un pronombre personal. Ja es más fácil decir, es el Señor que te sana a ti. Ja. Entonces, esa parte es un poco, trae confusión. Entonces, estoy hablando hebreo. Rafa es una palabra derivada de Rafa, que quiere decir sanar, curar, reparar o restaurar la salud. La idea principal de la palabra es sanidad física. El participio de Rafa, Rofi, es la palabra hebrea para doctor. La consonante es el pronombre personal que indica tú. Ja, al final, quiere decir tú. No tengo ningún problema en mi garganta, así se pronuncia. Estoy tratando. Mis profesores de hebreos no sé si estarían orgullosos de mí, porque tengo un acento del sur muy fuerte, pero ellos pueden entender para darme una nota. Entonces vemos que Dios, en la palabra aquí, ha hecho una promesa a su pueblo. Ha hecho una promesa
si ellos escuchan atentamente su voz y hacen lo que es justo en sus ojos, no va a enviar ninguna enfermedad que envió a los egipcios. Y si nosotros vemos en el todo, cuando nosotros estamos en rectitud con Dios, estamos en rectitud con Dios. ¿Por qué estamos en rectitud con Dios? Porque somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Tú ves cómo esto se conecta con todas las otras clases? Yo estaba escuchando aquí en mi oficina cada día y estoy escuchando, gracias Jesús. Esto está reforzando lo que hemos dicho la semana, lo que vamos a decir esta semana, lo que vamos a decir la próxima. Entonces pensé ayer y dije, una oportunidad maravillosa, maravillosa es esta para que las personas sean equipadas en la palabra. Honestamente es como sentarse en un servicio que el pastor ha preparado por 2 horas un mensaje, pero tú lo estás haciendo 10 veces a la semana. Es algo maravilloso, una oportunidad. Estás siendo llenado de la palabra, la revelación de Dios está viniendo. Cada vez que tú escuchas, que tú estás abriendo el libro, estos recursos van a ser algo que los vas a poder llevar hasta el resto de los días en tu ministerio. Y una oportunidad de tomar esto y ministrarlo a otras personas. Entonces, pensando ayer, yo voy a la universidad y tengo muchos de los hechos y la información, pero estaba escuchando ayer cuando la pastora Sharon estaba ministrando. Ellos están recibiendo la información y la inspiración. Así tiene que ser. Es una palabra poderosa la que estás recibiendo. Yo quiero que pienses cuán bendecido eres de estar aquí, pero yo sé que esta es una de las inversiones más grandes que estás haciendo en tu vida, porque es una inversión en tu espíritu, porque estás poniendo la palabra de Dios como nunca antes lo has hecho. Estás tomándote el tiempo para estudiar y entender y tomar estas cosas. Lo que yo les recomiendo, y quiero animarlos a todos ustedes, antes que vengas aquí a clases cada día, dile, Señor, prepara mi corazón hoy, y voy a darte todas mis ideas preconcebidas y mis ideas como algo tiene que ser, y voy a escuchar hoy día, Señor, y las cosas que se alinean a tu palabra y las cosas que tu Espíritu Santo pone en mi corazón, las voy a recibir y van a crecer y van a ir a mi corazón, al terreno de mi espíritu como semilla, y van a producir fruto. Entonces, yo estoy bendecido estando aquí escuchando. Es como si yo estuviera pasando al instituto asegurándome que todo está funcionando. ¿Y cuándo está funcionando? Entonces esta mañana, mientras vemos a Jehová Rafa, yo vengo de un trasfondo donde la sanidad la dábamos por sentada. Algunos de ustedes vienen de un trasfondo así. Se esperaba que teníamos que ser sanada. Cada vez, ese es mi trasfondo. Nunca había ninguna duda en mi familia. Si alguien se enfermaba, que iban a ser sanos. Y después que orábamos, iban a ser sanos. Así funcionaba. En la iglesia que yo crecí, así tenía que ser. Porque ir donde el doctor era como uno de los ancianos decía una vez. Oh, ir al doctor es como lanzar a Cristo y pisarlo, porque Él murió en la cruz por tu sanidad, por tus enfermedades. Entonces, como si estuvieras caminando y decirle, yo no creo, pero yo no creo que esta sea una buena teología. Yo creo que Él ha hecho la tierra y la medicina, ha hecho a los doctores y la habilidad para entender cómo funcionan. Entonces, cuando yo estaba creciendo, ese no era el caso en la iglesia que yo estaba. Nos enseñaban a creer completamente, y yo aprecio lo que ha sido sembrado en mi espíritu en el sentido de creer cada vez. Yo no aprecio el legalismo que estaba conectado, pero lo que puedo aprender de ello es que Dios es mi sanador. Él es mi sanador cada vez, y no hay ninguna pregunta si la enfermedad quiere venir a mí o a mi familia. Él va a sanarlos, yo no dudo, yo tengo fe para creerlo. Yo me acuerdo cuando estaba en el segundo de primaria, mis padres estaban construyendo una nueva casa y estábamos yendo ahí a ayudarles. Bueno, la ayuda que le puede prestar uno de segundo de básico. Y me acuerdo un día, yo tenía muchas fiebres. Entonces yo empezaba a delirar. Estaba tan delirante. Y a veces este grupo de música, delirios, tiene mala connotación para mí. Entonces yo veía este ojo gigante en la distancia y yo me veía parado en la pupila, pero sé que esto es extraño. Yo tenía más de 40 grados de temperatura por un par de días, no era saludable. Entonces yo veía este ojo en la distancia y decía, oh, mami, va a ser una mala noche, ponme en mi cama.
Entonces cada vez que eso pasaba, una vez yo estaba 2 semanas antes de construir esa casa y me acuerdo cada noche, después de cada noche, yo no podía despertar, estaba inconsciente con fiebre y estaba delirando y mi familia no iba al doctor, no era ninguna opción. Entonces yo me acuerdo, en medio de todo ello, mi abuelo y mi abuela estaban ahí, mis padres también, y ellos decían, yo creo que Dios va a sanar a este niño y ese niño. Y yo no sé qué hizo la diferencia, pero esa noche ellos oraron y yo fui sano. Nunca más experimenté la fiebre de esos grados. Eran 2 semanas, pero ustedes se van a poner a pensar. Probablemente he tenido daño cerebral, probablemente. Pero Dios restauró todo en mí. Todo lo que la oruga trató de comer. Estoy entero hoy día. Entonces, nosotros nunca lo dudamos que Dios iba a sanar, que Él iba a ocurrir en nuestra vida. Y esto quiero compartir contigo hoy día. Esto es probablemente uno de los nombres de Dios que es más querido a mi corazón. Es lo que yo he experimentado personalmente y he visto a lo largo de mi vida. Y he experimentado con mis hijos, mi propia casa. Yo puedo contarles las veces que hemos estado en la sala de emergencia. Por un lado el doctor y mis hijos ya tienen 14 y 15 años. Los niños cuando son pequeños hacen travesuras. Mi hijo se rompió su brazo cuando estaba en 3er grado. Pero cuando quería venir la enfermedad, nos parábamos y Dios milagrosamente puso su mano. Pero yo también creo en la protección del Salmo 91. Hemos visto eso. Yo creo en la protección del Salmo 91 porque yo habito al abrigo del Altísimo. Ninguna plaga va a venir a mi casa. Y yo creo que cada enfermedad es una plaga. Y cuando lo veo de esa manera, esa es mi interpretación de plaga, es enfermedad. El resfrío es plaga. Yo me rechazo a recibir En el Día de Acción de Gracias, un pariente dijo, yo estoy tratando de resfriarme. Yo le dije, no trates, escapate, déjalo en paz. No han apreciado eso, pero así hay algunas personas en mi familia, parientes. Esta mañana, Jehová Rafa, Yahweh, el nombre propio de Dios, conectado a aquel que sana, y dice, Rafa, aquel que te sana a ti, el que me sana a mí. Yo puedo contar en esto. Esta es una revelación del Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento hoy, vas a ver que hay una montaña de material donde Jesús estaba sanando. Y yo estaba viendo, yo ayer vi todos los 4 evangelios y vamos a ver hoy día. Entonces estaba viendo en cada página, en casi cada página, Jesús sanando a alguien. Jesús sanó, Jesús sanó. Entonces, para que nosotros no creamos o para que nosotros no nos paremos en fe por la sanidad, es una locura. Si nos llamamos cristianos, debemos entender y creer lo que dice que funciona. Ahora, número 3 dice, Dios promete ser nuestro sanador. Ahora, esta es la parte difícil. Yo digo, ¿es nuestro sanador? Sí. Ahora, subraya el sí en tus apuntes. Si diligentemente escuchamos su voz y obedecemos sus mandamientos. Es fácil a veces escuchar la voz de Dios, pero en el hebreo cuando vemos la palabra escuchar es azán y quiere decir oír, pero con el entendimiento que vas a obedecer. Entendiendo que vas a obedecer. Entonces vamos a ver en el punto 4. Y obedecer sus mandamientos. Éxodos 15, 25 al 26. Hemos leído. Estas escrituras se refieren como el pacto de sanidad del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que acordarnos de esto para el examen. Estas escrituras es el pacto de sanidad de Dios y su pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Quiénes somos su pueblo? Nosotros somos, exactamente. Tú eres su pueblo. Nosotros somos su pueblo hoy. Entonces, el pacto de relación depende de la gracia de Dios y nuestra obediencia. Y en muchas de las promesas de Salmo 91, de El Elyon. Si tienes tu libro, ábrelo en la página 85. Si no, yo lo voy a leer para ti. Estamos usando el libro Los Nombres de Dios de Lester Summerall, página 85. Y dice, nota que Dios dice, yo soy el Señor tu sanador. Sí, haces lo que yo te digo que hagas. Su promesa viene con la condición. Y la condición es esta. La condición que los israelitas tenían que cumplir es que quieran que los sane. Y esa condición era que seas obediente. Yo pensé mucho mientras estaba conduciendo y le dije, Señor, yo quiero ser obediente a ti.
quiero saber. Y tú eres mi amigo. Estaba escuchando una canción, Jesús, eres mi mejor amigo. Y cada vez lo escucho. Entonces, Jesús, tú eres mi mejor amigo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas con tu mejor amigo físicamente? Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús como tu mejor amigo espiritualmente? Entonces, estaba pensando y diciéndole, Señor, yo quiero asegurarme que si eres mi mejor amigo, quiero tratarte como tal. Entonces, uno de los mandamientos que Dios requiere es nuestra obediencia. Es el mandamiento de estar cerca a Él, de acercarnos a Él, de leer su palabra, de conversar con Él regularmente, de pedirle a Él cuando nosotros tenemos problemas, dificultades y cosas que no entendemos, para pedirle revelación y que Él esté ahí. Yo he encontrado una de las cosas en el ministerio que las personas me han dicho, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, o no hacemos así de esta manera. Y yo les dije, está bien, no está bien. Entonces, los dejo hacer lo que ellos quieran y yo pregunto por esas cosas. Y me he dado cuenta que esas cosas nunca se han preguntado antes. Entonces, en la iglesia y en el cuerpo de Cristo hoy, las personas te van a decir que Dios ya no sana. Y yo conozco a personas que nunca han sido sanas. Una de las razones por las cuales no se sanan es porque no piden. Una de las razones por las que no se sanan es porque no piden y no van a pedir. Entonces, esta mañana yo pensé en eso. Entonces, estoy viendo este punto, pero tú ves que Dios nos manda la obediencia y parte de nuestra obediencia es pedirle las cosas que necesitamos. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe antes que la pidas, pero parte de nuestra relación con Él es que le pidamos. Mis hijos, si mis hijos necesitan una u otra cosa, ellos pueden necesitar miles de veces, pero a veces yo estoy haciendo las cosas, estoy yendo aquí y allá y mis hijos me piden. Y yo sabía que necesitaban, pero cuando me lo piden, lo trajeron a mi atención delante de mi rostro. Esa es revelación para alguien ahora. Como yo como padre, y sé que necesitan mis hijos, pero aún así estoy en la posición de que cuando ellos lo piden, lo traen a mi atención. Entonces, cuando tú le pides a Dios por las cosas que tú necesitas en tu vida, Él lo trae aquí a su rostro, porque Él ve en todas estas cosas. Y cuando tú le pides algo específicamente, lo traes delante de Él, en su rostro. Una de las cosas que tienes que ver esta mañana es que Dios, uno de los mandamientos que Él ha hecho, y tienes que ser obediente a Él, es pedirle en cada área de tu vida para hacer. Una de las cosas que necesitamos pedirle es sanidad. Al final de la página 85 dice, mucha gente lee los beneficios prometidos en la palabra de Dios, pero fallan en entender las condiciones conectadas a ellos. Y esa es probablemente la razón por la cual no entienden cómo no llega la sanidad. Y muchas veces yo puedo explicarlo. Y Lester Summerall lo dice en su libro, ¿por qué no las personas no son sanadas en el cuerpo de Cristo? Yo no lo sé. Esa va a ser mi pregunta que le voy a preguntar al Señor. Señor, ¿por qué mi abuelita no se sanó? Es una pregunta que yo tengo y la digo hoy porque ella no quería ser sana. Ella llegó al punto donde ella dijo, no, déjeme sola, yo quiero morir. No oren por mí, quiero morir. Para mí eso es egoísta. Es egoísta, pero yo no viví en sus zapatos por 54 años, ni tenía que vivir con el marido con quien estaba casado por 35 años. Y estoy agradecido por ello, porque era una vida difícil. Pero cuando yo veo eso y digo, Señor, todavía estábamos orando por su sanidad, estábamos creyendo y teníamos fe, estábamos extendiendo nuestra fe y nuestro abuelo oró por cientos de personas y se sanaron, y yo mismo incluido. Entonces no entendíamos, pero es una pregunta que yo no tengo una respuesta. No te puedo mostrarte en el libro y no voy a ser arrogante. Ninguno de nosotros tiene que decir eso. Oh, su fe no estaba en ese nivel. Entonces tú realmente puedes lastimar a una persona si empiezas a decir y cuando alguien no ha sido sanado y empiezas a profetizar, bien, su fe o tu fe acá. No, eso daña, eso no hace ningún bien a nadie. Entonces tienes que ser muy cuidadoso y tienes que buscar a Dios y que el Espíritu Santo te muestre cuando estás lidiando con asuntos como este. Y gente que no ha sido sanada, pero estaban parados en fe, porque eso es una cosa muy susceptible. Las personas se apartan de Dios porque ministros del Señor dicen, tu fe no era lo suficientemente alta, por eso tu mamá no se sanó.
no tenía suficiente fe. Y muchas personas se apartan de Dios de esa manera. Entonces tenemos muchas personas, y eso les iba a decir la otra vez, gente que no se congrega, la gente que no se está congregando ahora y que se congregaba antes, son los más difíciles de alcanzar, porque ellos han creído mucho, porque algo no sucedió. Son personas difíciles de traer al Señor. Pero yo sé que es una misión de nosotros y de cada ministro traer esas personas al rebaño que se han apartado de Dios y le han dado la espalda a Dios porque han sido lastimados o porque no han visto algo que ha sucedido, que estaban creyendo en fe. Ahora veamos el número 4, la palabra hebrea traducida a oír es azán, que quiere decir prestar atención, escuchar, escucha esto, y ser obediente a lo que oímos. Entonces, tenemos una palabra hebrea, puede tener varios significados. Entonces, una de las cosas es que seamos obedientes. Esta palabra se usa en Éxodos 15:26. Es la palabra que se relaciona con la condición a la promesa. La condición es: si oyeres mi palabra y obedeces, yo no voy a traer ninguna de estas plagas sobre ti. Entonces, Dios va a cumplir su pacto de sanidad si obedecemos su voz y hacemos lo que es recto ante Él. Vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago está entre Hebreos y Primera de Pedro en el Nuevo Testamento. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la clave que vemos aquí? Hacer trae la bendición. Cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a ver la bendición. Cuando hacemos lo que Dios nos pide que hacemos, la sanidad va a venir. Entonces, yo voy a hacer un pequeño examen aquí. Ahora, la mayoría de ustedes se han mirado en el espejo y puedo decir, algunos no se han mirado al espejo mucho. Estoy haciendo broma, estoy bromeando. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. No me estoy mirando a mí mismo hoy día, pero yo sé que tengo una línea de visión en mi cabello aquí. ¿Ven esa línea de división? Ahora, yo sé que tengo una camisa blanca. ¿Estás bien? Ahora no puedo ver mi corbata. Y es una corbata guinda. Entonces, ¿la ves? Entonces, cuando me miré en el espejo, no me olvido cómo. Pero cuando vemos la palabra de Dios, a veces podemos olvidar la reflexión de nosotros. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, una de las cosas que siempre veo en su palabra es de dónde vengo. Y a veces no estoy llegando a mi meta, entonces digo, Señor, no estoy aquí en esta área, entonces estoy haciéndolo bien aquí y veo esto, pero necesito trabajar en esta área. Cuando vemos la palabra de Dios y vemos al espejo y decimos, Dios, muéstranos los caminos en tu palabra y que nos acordemos lo que tenemos que hacer para alinearnos con lo que dice tu palabra. Y mientras nos alineamos con tu palabra y obedecemos los mandamientos que tenemos en tu palabra, vamos a ver resultados en nuestro ministerio, vamos a ver resultados en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en cada área, mientras decidimos y hacemos el compromiso de hacer hoy día. Es lo que tenemos que hacer. Haz el compromiso hoy de mirar en la palabra de Dios y decir, Señor, tú has dicho que yo haga eso y lo voy a hacer. Entonces luego dijiste, y cuando lo haga voy a ser bienaventurado. Entonces, cuando veo a mi vida y animo a otros a que lo hagan así, y cuando no vemos bendiciones en nuestras vidas, tenemos que hacer un inventario. ¿Qué vemos en la palabra que nos pone en la posición de ser bendecidos y por qué no está sucediendo en nuestras vidas? Entonces, otra vez, esto no es un mensaje de condenación. Yo no quiero jamás condenar a nadie por las cosas que no están funcionando o porque no tienen fe suficiente o lo que no están haciendo. Yo tuve suficiente de eso. Yo tuve suficiente de la condenación cuando yo estaba creciendo, y ese no es el camino y lo que queremos enseñar, porque
eso no viene de la palabra de Dios. Entonces, esta mañana, mientras vemos esto y vemos que Azán es escuchar y ser obediente a lo que oímos. Número 6 dice, la sanidad y la salvación están conectadas en la Escritura. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante es esto? Así es de importante esto. Cristo murió por nuestros pecados y nosotros tenemos ningún problema decirle a las personas, Jesús también sufrió heridas por tu sanidad, voy a orar por ti ahora. Tenemos un problema con eso a veces. Lo que quiero que tú veas en Jehová Rafa es que Él es Jehová Rafa, es así también como Él es nuestro Redentor, Yeshua, que hemos aprendido antes. Él es Jehová Rafa de la misma manera como es el que vino por nuestra salvación para librarnos del pecado. Y cuando nosotros empezamos a unir todo esto y vemos el ministerio de Jesús, Él fue predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Él sanaba a los enfermos. Oral Roberts dice esto, que Dios le dijo que traiga el ministerio de sanidad al cuerpo de Cristo. Y era algo fuerte. Y había muchos ministerios de sanidad. Pero yo no quiero que lleguemos al punto que estemos tan acostumbrados de ver sanidad que no lo involucramos en nuestro ministerio. Oh, ese es el ministerio de este fulano, es su ministerio de ella. No, la sanidad es nuestro ministerio. A todos los que están escuchando y viendo estos DVDs, es parte de tu misión, es decirles a las personas de Jesucristo, pero también orar por los enfermos y poner manos y ver que ellos se sanen. Puede ser una revelación para alguno de ustedes, pero es tan claro como la nariz que tengo en la cara, que cuando Él dice que Él quiere salvar, Él también quiere sanar. No importa lo que otros dicen, que los dones de sanidad ya no funcionan, o Él tiene solo los dones de sanidad. Él ha dado dones a algunas personas, pero cada persona, cada creyente tiene el derecho que sigan estas señales. Van a imponer manos sobre los enfermos. ¿Crees esto? Entonces tú eres un candidato para ver a alguien sanado cuando tú le impongas tus propias manos. Amén. Yo te digo esto es uno de los temas favoritos. Yo me voy a emocionar un poco, te vas a tener que acostumbrar. Entonces, respiren profundamente. Segunda Crónicas 7:14. Vayamos a Segunda Crónicas 7:14. ¿Cuántos de ustedes saben de memoria esta escritura? Algunos saben. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Vayamos a 2 Crónicas 7:14. En una de las iglesias que yo solía ir en los sábados en la noche era 7:14. Era el tiempo de oración. 7:14 de sábado en la noche. Era la reunión de oración. Entonces, ¿sabes qué? Traían la escritura y nos recordaban. Segunda de Crónicas. Aquí vamos. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué dice que va a hacer? Va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra. Tiene la salvación, perdonando su pecado, y va a sanar su tierra. Sanidad, salvación y sanidad están conectadas en las escrituras muchas veces. Salmo 103, verso 3. Aquí vamos a tener que afilar nuestras espadas. Entonces, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, van a humear las páginas. Vamos a ir. Vamos a ver el poder de Dios. Yo te digo, tú vas a recibir esto esta mañana. Va a entrar a tu espíritu. Abran su espíritu y reciban. Salmo 103, verso 3. Empecemos desde el verso 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahí están otra vez. Y veamos qué más dice. Y si nosotros queremos conocer el carácter de Dios, no solo salvación y sanidad, mira lo que dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuveneces como el águila. Amén. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
¿Alguno de ustedes está agradecido por eso? Yo lo estoy. Señor, gracias Jesús, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nosotros empezamos viendo la salvación y sanidad, pero tú ves el carácter de Dios. Si tú quieres conocer el verdadero carácter de Dios, mira el Salmo 103. Si alguien te dice algo contrario, dile, eso no está en el libro. Entonces mira y saca el Salmo 103 y desde ahí y vamos a ver a otros lugares y te vamos a mostrar que eso no es el carácter de Dios al que yo sirvo. Este es el carácter de Dios. Aquí se está definiendo en el Salmo 103, verso 3. Y mientras vemos, porque algo particular, cuando salvación y sanidad están conectados, salvación y sanidad. Ahora vayamos a Isaías 53. Isaías 53. Esa es la escritura que yo cito muy a menudo cuando oro por sanidad. Entonces mira lo que es. Esa es una escritura de salvación. Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ahí vamos. Traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahí está la salvación. Ahí es donde el pecado se va. Y luego la cosa final que dice, por sus llagas fuimos curados. La sanidad y la salvación están conectadas en la escritura. Cada vez que nosotros vemos Dios poniendo un entendimiento claro de quién es como Jehová Rafa, y nosotros sabemos que Él es Jehová Rafa en este caso, y que Él es nuestro libertador, Él es Yeshua en el Nuevo Testamento, el Cristo, aquel que nos trae salvación. Ahora, continuemos. Jeremías 17, verso Jeremías 17. Salvación y sanidad están conectados. Salvación y Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Salvación y sanidad están unidas. Y amigos, en el ministerio al cual has sido llamado, no importa cuál sea, si tú les dices a las personas acerca de Jesucristo, todos vamos a ser ganadores de almas y vamos a ser discípulos de todas las naciones. Y dice que vayamos y les contemos acerca de Cristo. Si nosotros estamos haciendo, entonces lo otro que tenemos que hacer, porque lo vemos en la Escritura, y que si queremos ser obedientes y queremos ver las promesas de Dios ocurriendo, también tenemos que entender que tenemos la autoridad a través del nombre de Jesús para orar por los enfermos y que se sanen. Y lo hemos dicho varias veces en los últimos 15 minutos. Esto tiene que ser importante, y la razón por la cual decimos, si alguien dice 100 veces algo en 20 minutos, probablemente es importante, especialmente si te lo muestra en la palabra todas esas veces, en ese lapso de tiempo. Entonces es muy importante que entiendas y que salgas de esta clase. Jehová Rafa quiere revelarse a ti, a través de ti, pero si no se ha revelado a ti, es porque no has decidido recibir esa revelación. Él quiere revelarse a ti como tu sanador y el sanador de tu familia, de tus vecinos, el sanador de cada área en tu vida que tú tienes problemas. Ahora veamos Mateo 4, verso 23. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿cuáles eran las buenas noticias del reino? La Reina Valera dice el evangelio. Entonces, las buenas nuevas del evangelio es, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. He venido para redimirte, para salvarte de tus pecados. Esas son las bendiciones y las buenas noticias. ¿Qué más? Y sanando toda enfermedad en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia. Y quiere decir toda enfermedad. Toda persona aquí, míreme. Todos ustedes míreme, toda persona. Toda persona míreme a mí. No todos me están mirando. Cuando todos me miren, vamos a continuar.
Todos mírenme en este momento. Muy bien. Todos me están mirando. Oh, no te estoy mirando aquí, estoy mirando atrás. No importa, parece que me estás mirando. Todos me están mirando. Cada uno de ustedes. En este caso, ni uno solo está fuera, me está mirando. Y en este caso, de la misma manera como la palabra dice que Él sanó toda enfermedad y dolencia, no había ninguna enfermedad ni dolencia que sea conocida, que Dios no puede sanar. Él dice que Él sanó. Entonces, Él sana cáncer, Él sana sidas. No, si tú dices solo sana otras cosas menos sida, Él dice que sana toda enfermedad. Tú no puedes decir que no puede orar por el SIDA o por una de esas enfermedades. Aquí está tu ejemplo. Tómalo y aplícalo en tu vida y aplícalo en tu ministerio y entiende que Dios va a sanar toda enfermedad y toda dolencia porque es lo que Jesús hizo. Y eso hizo. Él fue predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. No dice enfermedades. El cielo va a sanar. Dice toda enfermedad. Y es muy simple, cada enfermedad y cada dolencia. Ahora continuemos. Santiago 5:15. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo esto? Muy bien. Yo te digo, está llenándome y tiene que salir. Estoy agradecido que tú estás aquí para que escuches. Yo estoy feliz. Yo no los doy por sentado. Si no estuvieran aquí y estuviera predicándomelo a mí mismo. Yo me predico varias cosas, pero no es tan divertido. Oh, estoy solito ahí predicando. Estoy tratando de hablar. Pero cuando yo los veo a ustedes, yo te agradezco que estés aquí. Gracias por estar en este lugar. Santiago capítulo 5, verso 15. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿No es algo tremendo? Una vez más, y la sanidad y la salvación están conectadas. Y tú puedes usar una gran palabra, intrínsecamente, que están unidos, intrínsecamente unidos. Donde está la sanidad está la salvación. No lo voy a deletrear. Búsquenme después de la clase para que yo les deletree esa palabra. Pero tú sabes que Dios tiene un plan de salvación y todos entendemos, no hay ninguna denominación que existe que se llama cristiana que no reconozca a Cristo como Redentor. Ahora, tienen distintas maneras de creer, entendemos, y lo hacen así. Y ellos no creen que la sanidad es para ahora, no estamos para juzgarlos. La Escritura nos muestra salvación, que es redención del pecado, y en conjunción con ello, unido, que no se puede separar, viene la sanidad. Es parte de la promesa de Dios, es parte de la salvación que Jesús vino a traer, y todo está en el mismo paquete. Entonces, mientras vemos esto, Dios nunca deja que venga solo la salvación, que venga sin la habilidad, que venga la sanidad. Cuando hemos hablado a gente que están ya por morir, si esa persona que está por morir se salva, también puede sanarse. ¿Todos están conmigo? Si esa persona que está en la cama de muerte también puede sanarse. Yo tenía una urgencia cuando era pastor asociado y enfermedad vino a mi familia. Estábamos orando por la sanidad y yo llegué al punto, lo amenacé al diablo y le dije, te digo una cosa, Satanás, una vez que mis hijos se resfríen, yo voy a ir al hospital y voy a orar por todas las personas que encuentre ahí. Pasó un año y mis hijos no se enfermaban. Entonces, tenemos autoridad en Cristo Jesús, y no lo digo arrogantemente, lo veo así. Tenemos autoridad de Cristo para imponer nuestras manos sobre los enfermos y que se sanen. Y todo lo que tenemos que hacer es pedir y creer, y cuando lo pidamos va a suceder. Lo hace. Cuando a mis hijos me piden algo, yo les digo que les voy a dar, esperan y lo reciben. John Austin tenía un libro que dice El sábado viene, no sé si lo leíste, pero esta es la clave del libro. Su hija le dijo, papi, yo necesito un nuevo vestido, y él le dice, el viernes me pagan, yo te lo compro el sábado. Ella no tenía que decirle cada día que jueves, viernes, sábado, que necesitaba un vestido. Cuando llegó el sábado, dice, es tiempo que comprar el vestido, y el vestido llegó. Así sucede nuestra sanidad. Cuando nosotros
No tenemos que decir, Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Cuando el Señor te dice que Él te va a sanar, Él te va a sanar. Y Él te ha dicho ya. Entonces lo que tenemos que hacer es traerlo. Tenemos que ponerlo delante de Él. Ponemos nuestra necesidad en su rostro. Es lo que necesito ahora. Esto es lo que tiene que pasar en mi vida. Y tu palabra dice, y cuando nosotros confiamos en su palabra y nos paramos en su palabra, vamos a ver que Él va a hacer exactamente lo que Él dijo que iba a hacer cada vez. Entonces tú dices, oh, yo no sé. Quizás nunca has tenido ninguna enfermedad. Tú dices que Dios lo hace cada vez. ¿Tú sabes? Yo estoy parado en fe que el Señor lo va a hacer, aunque no lo vea con mis propios ojos. Cuando nosotros caminamos cuando vemos con los ojos de la carne, nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero cuando vemos con los ojos de Dios, los ojos de fe, nosotros sabemos que a pesar de las circunstancias, no importa lo que pase en nuestra vida, no importa lo que viene en contra de ti, no va a cambiar la palabra. No va a cambiar la palabra. Yo te he contado desde el mero comienzo. Cuando las personas predican por sus circunstancias, no lo hagas. No prediques tus circunstancias. Usa la palabra. Porque tus circunstancias no son la palabra de Dios. Quizás sea un poco duro, te lo voy a decir. Mis circunstancias no son la palabra de Dios. Porque yo veo que esto ha sucedido y eso no cambia la verdad de la palabra. Tratamos de hacer eso a veces y escuchamos a las personas. Bien, sabemos que cuando yo empecé en el ministerio, yo creía que Dios podía sanar cada vez, pero no he visto que gente se sanaba. Entonces, quizás no sea la voluntad de Dios sanar cada vez. Oh, no hagamos eso, no nos hagamos eso. No hagamos eso al cuerpo de Cristo. No prediquemos nuestras circunstancias, no importa cuán viejos seamos, no miremos nuestras circunstancias. No son más importantes que la palabra de Dios, pero la verdad que está aquí, está siempre aquí, ha estado siempre aquí, y tú te das cuenta que tu vida es muy corta y la historia que ha pasado realmente lo es. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios no cambia, no importa lo que tú ves en la carne. Entonces yo te digo, hoy día, yo he experimentado tiempos difíciles. Una de las cosas que yo no he experimentado es un problema con sanidad. Porque yo te digo, mi fe se ha edificado desde que yo era muy pequeñito, 4 o 5 años, aún más menor. Mi hermano se chocó contra la barda y tenía un tajo aquí y otro tajo acá, casi cortando una arteria. Y mi abuelo lo puso en la tina y lo lavó. Y yo estoy ahí gritando. Ese era el caso con mi hermano mayor. Mi hermano tenía esos accidentes terribles. Y yo empecé a gritar, ¡oh, ayúdelo! Y estoy orando. Oh, cuando su brazo se rompió y su hueso salía, ¡oh! Yo estoy gritando ahí. Todos saben que algo pasa en mi familia, pero nunca. Cuando yo me lastimaba, yo no gritaba de esa manera. Pero cuando veía a mi hermano lastimado, pero mi abuelo vino, dijo, no creemos en llevarlo al doctor. Estaba sangrando y sangrando. Y nosotros no queremos llevarlo al doctor. Y él fue sanado y Dios lo sanó. Una de las cosas que te voy a decir que hemos visto en mi propia familia, especialmente con mi hermano mayor, él tenía muchas y tiene muchas cicatrices ahora. Y no fueron infringidas por mí. Yo aquí quiero decir eso. Pero muchas veces vemos que Dios iba a sanar milagrosamente, que la gente decía, esto requiere este tratamiento, este otro, pero tú sabes que Dios milagrosamente se movía, sanó esas heridas, quedaron algunas cicatrices, y él ya ha crecido, y no se notan mucho, pero Dios lo sanaba rápidamente en cada una de esas situaciones, y lo sanaba muchas veces, incluso si lo hubiéramos llevado a que lo cosan Dios lo sanó más rápidamente. Entonces, ahí yo estoy desde que yo era un niño pequeño, siempre que Dios me decían, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Nosotros oramos una vez por mi gallina y mi hermano y mis abuelos se fueron a México. Entonces, yo me quedé en casa. Y yo empecé a gritar, mamá, mamá. Yo solo tenía 3 años y yo me quedaba con mamá. Y no podía ir hasta México. Entonces traje esta gallina que le había picado esta avispa. Tú sabes que eso puede pasar. Y esa
esa avispa la mató a la gallina. Entonces creíamos por sanidad y la gallina no sobrevivió. Pero eso no me confrontó. Yo veía a la gente ser sanada. Quizás la sanidad no se aplica a las gallinas, así yo pensaba. Yo no sé qué pasa aquí, pero cuando Dios ministra a los jóvenes y ven eso cuando están creciendo, cuando ellos ven a través de sus vidas que sus padres se pararon en fe, y cuando tú te ves en eso, si te paras en fe, y segundamente, lo primero que hacemos, ¿qué es lo primero que haces cuando estás con dolor de cabeza? Seamos honestos, algún calmante. Y conmigo, yo tengo calmantes en mi casa. Entonces estoy pensando, y escuché decir a alguien esto: yo puedo agarrar y pararme en fe, o puedo agarrar y decir, Señor, yo creo por sanidad, o puedo agarrar, Dios ha dado a los hombres la sabiduría de hacer estas medicinas, agarrar, ¡pam! Y ¡tum! En 3 minutos se va el dolor. A veces, lo primero que hacemos es sacamos el calmante, pero tú sabes, si nosotros vamos a creer sanidad para grandes cosas, tenemos que creerla para cosas pequeñas. Y yo te digo, oh, ¿sería malo hacerlo eso? No, no es malo hacerlo. Oh, a veces cuando estoy cansado, yo no agarro y me pongo en fe, simplemente tomo el calmante. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender mientras estamos enseñando, tenemos que enseñar a nuestros hijos a creer en sanidad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios es el sanador y Él es nuestra fuente. Él es la fuente de toda sanidad. No importa cómo viene la sanidad, Dios sigue siendo la fuente de sanidad. Una de las cosas que tenemos que enseñar. Jesús es la revelación de Jehová Rafa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso. Vayamos al 8. Vamos a volver a eso en la siguiente hora. Y va a ser un tour en el Nuevo Testamento, en el ministerio de sanidad de Jesús. Y vas a recibir mucha revelación. Y vas a ver, y vas a decir, y son versos, referencias, son capítulos de referencias. Entonces, en esos capítulos vamos a ver la sanidad. Entonces vamos a ir a través de eso y vamos a decir, oh sí Señor, yo ahora creo que tú eres sanador, que tú eres Jehová Rafa y tu carácter es sanarnos cada vez. Vayamos al número 8. Marcos 16:18. El poder sanador ha sido dado a todos los que creen en él. Marcos 16:18. Entonces, cuando yo oro por las personas para que se sanen, yo no oro pensando, oh, bien, Señor, si no lo sanas, hazlo sentir mejor. Yo nunca oro de esa manera. Yo oro como Marcos 16:18 y dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando yo pongo mis manos sobre los enfermos, se sanan. Se van a sanar. Se van a sanar. Yo no dudo eso. Yo no dudo. Yo no estoy diciendo de una manera superficial, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Eres la justicia de Dios en Cristo. Eres coheredero con Cristo. Soy la simiente de Abraham. Tenemos muchas promesas aquí, porque dice que los hijos de Abraham, yo soy uno. Porque yo he sido adoptado. Yo he sido adoptado por medio de la sangre de Jesús en esa familia. Entonces esa promesa me pertenece a mí. Entonces cuando dice que yo tengo que hacer esto y yo lo creo, y que puedo imponer mis manos sobre los enfermos y van a sanar, y ellos se van a sanar si lo hago. Si no se sanan, no quiere decir que la unción de Dios no está aquí y que el poder no está todavía ahí. Si no se sanan, yo no sé por qué, pero yo te voy a decir esto: si ellos creen por su sanidad y yo impongo mis manos, ellos se van a sanar. Ellos se van a sanar. La palabra dice que sí. La última referencia antes del descanso es Hechos 28 del 7 al 9. Hechos 28 del 8 al 9. Veamos el verso 7. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermos venían y eran sanados. Y nos honraron
con todas las cosas necesarias. Cuando una persona se sana, va a traer a otras personas. En el ministerio de Oral Roberts empezó con unas pocas personas. Y el ministerio de Benny Hinn, él no empezó en un coliseo de 5,000 personas. Él empezó cuando puso manos para que alguien se sana y algo sucedió. Y este varón cree, y yo creo que cuando él me ponga sus manos, voy a sanar. Así sucede.